Bien, hermanos, seguimos con nuestra serie, Bendecidos para Bendecir. Un llamado para que la iglesia, para que la congregación dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Vimos la semana pasada la bendición que Dios tuvo o que Dios dio a Abraham y la promesa de bendecir a todas las naciones. No sé si se acuerdan. Y el día de hoy vamos a avanzar bastantes años. Vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hasta el libro de Hechos para ver cómo la iglesia primitiva mostró evidencias de una iglesia bendecida por Dios, por el Espíritu de Dios, bendiciendo a otras personas. Así que acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 2. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme, versículos 43 hasta el versículo 47. Vamos a estar estudiando estos versos en estos minutos que tenemos, rogando al Señor que Él nos dé claridad y entendimiento para poder comprender las Escrituras, aplicarla a nuestras vidas. Amén. Déjenme ponerle en la siguiente situación. En un frío día de invierno ha caído nieve, como hoy, quizás, con frío. Ha caído nieve y se ha amontonado una gruesa capa sobre el terreno por el que atraviesas una aldea. Imagínate, vas manejando, ha caído nieve y hay una gruesa capa por todo el terreno. Hay una hilera de rústicas casas y puedes notar que la nieve casi ha desaparecido de uno de los techos, mientras que otra casa soporta todavía un grueso revestimiento de nieve. No te detienes a averiguar la razón de la diferencia, pues sabes muy bien cuál es la causa. Dentro de la primera casa rústica hay un fuego encendido y el calor se expande a través de su techo de tal forma que la nieve se derrite rápido. En la otra casa no vive ningún inquilino. Es una casa disponible para la renta. No hay ningún fuego encendido en su chimenea y por eso la nieve permanece en el techo. En la misma medida que hay calor adentro, habrá derretimiento afuera. Al mirar muchas iglesias, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que este fenómeno aquí mencionado afecta a muchas de nuestras congregaciones. Están recubiertas con una densa capa de mundanalidad, desprovistas del calor de la vida cristiana en su interior. Pero por dentro, o por otro lado, nosotros, donde los corazones de los creyentes arden con el amor divino por medio del Espíritu Santo de Dios, estamos seguros de ver que los males desaparecen y que se originan benéficas consecuencias como resultados. Congregaciones en donde podemos ver densas capas de nieve, de mundanalidad, porque dentro no hay un fuego que está consumiendo lo exterior. No necesitamos ver el interior de estas iglesias. En un caso así, el exterior es un índice que basta. Y no sé si ustedes han encontrado con iglesias así, que solamente por verlas uno ya sabe más o menos cómo andan. Hoy veremos los comienzos de la iglesia en el libro de Hechos y cómo se ve una iglesia que es llena del Espíritu en sus miembros, con ese fuego interior que deslumbra a otros a su alrededor. El libro de Hechos muestra los comienzos de la iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, y la expansión del evangelio hacia todas las naciones. Junto con eso registra también el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios de impartir bendición a todas las naciones a través de un descendiente de Abraham. ¿Quién era este descendiente de Abraham? Prometido, esperado y anhelado, Jesucristo. Jesús de Nazaret es este descendiente, el siervo sufriente del Señor, el que daría en sus últimos días promesa de que vendría algo más, el Espíritu Santo, quien vendría sobre los creyentes. Así que es justo en este momento donde nos encontramos. Cristo partió al cielo, visto por sus discípulos, quienes se encontraban con Él, y luego de culminar su obra de redención en la tierra. Jesucristo ya no está más en la tierra y sus discípulos ahora están solos.
entre comillas solo. Posterior a ello viene lo prometido, el Espíritu Santo, ante estos creyentes, quienes reciben este poder que estaba prometido por Jesús para llevar el Evangelio hacia lo último de la tierra. Luego de ello, y aprovechando toda esta multitud que se había reunido, Pedro se levanta y predica el Evangelio con poder, lo cual, dice las Escrituras, que compungió los corazones de los asistentes. Y producto de esto, cerca de 3,000 personas llegan a incluirse, a añadirse a las escrituras, a la iglesia. Un verdadero avivamiento para iniciar lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Todos estos acontecimientos ocurridos y lo que vamos a ver a partir de este versículo 43 en adelante, nos dan evidencia no solamente de la morada del Espíritu en los creyentes, sino también de la llenura del Espíritu en los creyentes. Y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con estos términos, la morada del Espíritu es algo que está presente en todos los creyentes. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres morada del Espíritu. El Espíritu mora en ti. No necesitamos pedir que venga nuevamente porque mora en ti. Pero la llenura del Espíritu es algo que no vemos en todos los creyentes. Es decir, un creyente puede tener al Espíritu Santo morando en su vida, pero no estar lleno del Espíritu Santo. Curioso, ¿no? Por eso mismo Pablo en Efesios llama a los creyentes a que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19. Así que todo lo que vamos a ver ahora, todos los mandatos que tenemos en estos versículos son posibles de realizar solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que mi advertencia, hermanos, es que no veamos estos puntos como simple moralidad. 5 pasos para ser un mejor creyente. 3 pasos para ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, una mejor esposa. Sino como lo que en verdad es. Esto es una obra milagrosa del Espíritu Santo, capacitando al creyente para poder realizarlo. Así que no están nuestras fuerzas, es el Espíritu obrando a través de nosotros. Y si es que el Espíritu no mora en ti, mi llamado es, ven a Cristo, arrepiéntete. Así que vamos a ver entonces cómo estos creyentes, muchos recién convertidos por la predicación de Pedro, dan evidencia de la llenura del Espíritu en sus vidas y nos modelan un camino el cual nosotros podemos seguir. Vamos a ver estos versículos y vamos a leer a partir del versículo 43. Acompáñenme, hermanos. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Imagínense, hermanos, qué increíble, ¿no? La descripción que nos da Lucas en estos versículos de lo que es la iglesia primitiva. En primer lugar, evidencias de lo que esta iglesia estaba haciendo como evidencia de la llenura del Espíritu en ellos. En primer lugar, ellos tuvieron una solidaridad inexplicable. Versículos 43 al 45 que ya hemos leído. Recordemos un poco, hermanos, el contexto en donde nos encontramos. Los israelitas se habían reunido en Jerusalén para celebrar lo que es el día de Pentecostés.
¿Ok? Esta era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, se celebraba antes de la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta estaba asociada con lo que fue en el Antiguo Testamento la entrega de la ley por parte de Dios para el pueblo de Israel, cuando llegó al monte Sinaí cerca de 2 meses después de haber cruzado el Mar Rojo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 19. A esta fiesta, a esta gran celebración de la fiesta de Día de Pentecostés, acudían muchas personas de diferentes contextos, de diferentes lugares. Así que si retrocedemos al capítulo 2, versículos del 8 al 11, vamos a ver una larga lista de las personas que estaban asistiendo. Si me acompañan, capítulo 2, versículos 8 al 11, dice: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es lo que estaban haciendo. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Eso es lo que había ocurrido, el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora ellos estaban hablando en estos idiomas, en estas lenguas conocidas por estas personas. Pero Lucas nos da una descripción de alrededor de 15 naciones que estaban congregadas, unidas en ese lugar. De todo el borde del mar Mediterráneo, personas de diferentes contextos, de diferentes lenguas y de diferentes culturas, todas estaban reunidas en este lugar, en Jerusalén. Y a este grupo de personas que Pedro les predica el Evangelio, y de ellos 3.000 nuevas personas llegan a creer en Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante saber de dónde venían estas personas? Porque lo que ahora ellos estaban haciendo era totalmente impensado. Las naciones que allí se habían reunido ahora estaban compartiendo para sus necesidades. Lo que el orgullo y el pecado separó allá en Babel, en el Antiguo Testamento, ahora por la obra del Espíritu lo estaba uniendo. Personas habían venido de diferentes contextos y era inexplicable, era impensado esta solidaridad que ellos estaban teniendo unos con otros. Versículos 45 dice: ellos vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. En un resumen similar, unos capítulos más adelante, Lucas dice que no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Eso es en el capítulo 4, donde Lucas hace otro pequeño resumen de lo que ellos estaban haciendo. Así que qué ejemplo, hermanos, qué ejemplo de solidaridad. Aquellos que poseían sus bienes lo estaban ahora vendiendo para el beneficio de aquellos que no tenían nada. Aquellos que habían sido bendecidos económicamente, bendecían entonces a otros. Todo esto gracias a la obra del Espíritu Santo en estas personas. ¡Qué maravilloso! Recordemos que muchos de ellos eran bebés espirituales. Ellos habían recién llegado al Evangelio, recién habían escuchado de la predicación de Pedro, recién muchos de ellos se habían incluido a la iglesia. Ellos no habían pasado por seminarios, ellos no habían venido domingo a domingo para escuchar la predicación y para sentir algo. Ellos no habían sido expuestos ante tienes que dar a tu hermano. Ellos simplemente se habían convertido recién y habían sido movidos por el Espíritu Santo en sus vidas. Ellos evidenciaron la llenura del Espíritu en sus vidas. Ellos sometieron sus vidas al Señor de tal manera que incluso sus pertenencias ya no las veían como propias, sino como bendición para otras personas. Por la gracia de Dios, junto a mi esposa hemos estado en muchas congregaciones sirviendo. Y hemos visto dos caras de la moneda. Creyentes que han sido bendecidos por el Señor y usan eso para bendecir a otras personas, como también creyentes que han sido bendecidos por el Señor, pero que se aferran a sus pertenencias. Ahora, no quiero que me malentiendas, no quiero que me malinterpretes. El tener posesiones, por supuesto que no es malo. Todo lo contrario, es parte de la provisión de Dios para tu vida.
Lo que es malo es el amor al dinero. La Escritura es clara en eso. Lo que es malo es poner tu identidad en esas cosas materiales, en tus posesiones, aferrarte a estas cosas. Estos hermanos supieron entonces rendirse, vaciarse ante el Señor y recibieron a cambio la llenura del Espíritu Santo. Las cosas de este mundo perdieron todo su valor y por ende eran más fáciles de poder compartirlas. Hermanos, cuando estamos llenos de nosotros mismos, esto es totalmente imposible de realizar. Impensado. Un pastor, hay una cita que puse aquí, del pastor Héctor Salcedo, que dice lo siguiente: el combustible para la avaricia en nosotros es la idea de que tener más me dará más plenitud. Y esa idea hace que el avaricioso sea idólatra. ¿Por qué? Porque entiende que su fuente de plenitud no es Dios. Cuando las posesiones que tenemos o que deseamos tener son las que nos controlan, dejamos de lado al Espíritu y nos llenamos cada vez más de nosotros. Cuando yo era pequeño, junto a mis hermanos, mis padres nos cantaban una canción, pero especialmente la cantaban a mi hermano del medio. No voy a decir su nombre para que no lo busquen en Facebook. Pero la canción era graciosa, era para niños, de un grupo que se llamaba Mazapán. No sé si algunos lo han escuchado, pero una de las canciones era Ornitocracio. ¿Lo han escuchado? Les voy a leer la letra y fíjense, por favor, qué es lo que esta persona hacía, o este personaje. La letra decía así: Ornitocracio y sus 3 hermanos viven con papá y mamá. Solo Ornitocracio está siempre enojado, él quiere algo extra, él quiere más. Y el coro decía: a mí, a mí, a mí. Ornitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Papá les da un dulce y él quiere otro más. Mamá les da un beso y él quiere 2. Si miran un cuento, el libro es de él. Si sobra un postre, lo quiere comer. Ornitocracio siempre dice: lo bueno le pasa a los demás. Que no tengo suerte, que no tengo nada, nada me pasa nunca jamás. Y el último verso dice: que si se conversa, lo miren a él. Que si hay una fiesta, lo inviten a él. Y en una fila, primero va él y la bicicleta es solo de él. Imagínense, hermanos, cómo era este Ornitocracio. Y ya saben por qué a él se lo cantaban a mi hermano, ¿no? Y le decíamos Ornitocracio. No le digan, que no salga aquí de Facebook. El creyente, hermanos, el creyente es llamado a desprenderse incluso de sus propias pertenencias para el bien de su hermano, para el bien de las demás personas. Y Cristo es nuestro mejor ejemplo. Amén. Cristo es quien se despojó de todo. El mejor ejemplo de desprendimiento de todas las cosas. Él dejó su gloria para venir a este mundo a lavar a los pies de sus discípulos. Él dejó su gloria para caminar kilómetros y kilómetros para sanar enfermos, para atender viudas. Cristo es el mejor ejemplo de desprendimiento. Él vino a experimentar la muerte más cruel y humillante que alguien podía tener, como un criminal. Hermanos, que podamos nosotros imitar su ejemplo de desprendimiento. Pero rápidamente vamos a ver otra evidencia de la llenura del Espíritu. Esta iglesia no solamente nos enseña que somos bendecidos para bendecir en lo material, ¿cierto? Sino también en lo espiritual. Versículo 46. Dice: día tras día, esta iglesia continuaba unánime en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando nosotros hablamos de bendecir a otros, rápidamente en nuestra mente viene lo material, lo económico. ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuánto es el cheque que tengo que firmar para bendecir a mi otro hermano? Pero pocas veces nosotros pensamos que podemos ser de bendición a otros por medio de la enseñanza de la sana doctrina. Estos hermanos permanecían juntos, unánimes, en las enseñanzas de los apóstoles.
Día tras día estaban en el templo, juntos se animaban, juntos estaban creciendo en la doctrina. El texto no nos aclara, no nos dice cuáles eran las enseñanzas que los apóstoles estaban haciendo, pero el contexto de todo este pasaje nos aclara eso. Y muy probablemente, por lo que Pedro predicó en su primer sermón, luego posteriormente en su segundo sermón, lo que llenaba a estas personas, la conversación que ellos estaban teniendo, estaba basado en la encarnación de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en sus milagros, etc. Lejos de querer compartir lo que la sociedad quería, lo que los judíos estaban pidiendo, lo que los griegos estaban pidiendo, que ellos querían sabiduría, los judíos pedían señales. Lejos de compartir esas cosas, ellos estaban enseñando de Jesucristo y de este crucificado. Esas eran las enseñanzas que ellos estaban aprendiendo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Sobre esa misma base, hermanos, es que hoy nosotros debemos edificar al cuerpo de Cristo. No debemos añadir, no debemos quitar nada que no se haya puesto como fundamento por parte de los profetas y de los apóstoles de las Escrituras. Debemos, como dice Pablo en 2 de Timoteo, debemos trazar con precisión la palabra de verdad. Y para hacer esto, debemos estudiar las Escrituras, por supuesto. Debemos profundizar en el estudio de las Escrituras. Esto es lo que esta iglesia estaba haciendo. Se reunía día tras día en el templo a escuchar las enseñanzas de los apóstoles para poder aprenderlas y para poder estudiarlas y compartirlas. Ahora, un problema se presenta aquí. Por años nosotros hemos escuchado de que tenemos que estudiar las Escrituras, ¿cierto? Quizás cada domingo podemos salir con ese desafío. Tienes que estudiar más las Escrituras. Pero hemos dejado de lado una práctica que pocos hacen y que hemos pasado por alto muchas veces, que es escuchar las Escrituras. Nos hemos transformado en oidores pasivos de las Escrituras, quienes domingo a domingo venimos a la iglesia y nos vamos dejando atrás el sermón que hemos escuchado. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, hermano. Pero hemos venido a la iglesia, hemos escuchado una predicación y salimos, y si alguien nos pregunta de qué fue la predicación, no sé, hermano, ya pasó, ya fue. En lugar de eso, estos hermanos nos muestran el ejemplo de ser oidores activos de la enseñanza de la palabra del Señor, para luego ser activos en enseñarla también a otros, como lo fue la iglesia primitiva. Es decir, bendecidos en la enseñanza para bendecir a otros en la enseñanza. Mi pregunta, hermanos, en esta hora es: ¿qué tan atento te encuentras a la hora de escuchar la palabra del Señor? ¿Qué tan presto está tu oído para atender al consejo del Señor expuesto domingo tras domingo por los pastores aquí en la iglesia? ¿Qué tanto nos estamos preparando previo al servicio para estar atentos y no distraídos para escuchar la palabra del Señor, para escuchar la predicación? Es una práctica que hemos dejado de lado. Pero ¿sabe usted, hermano, que el momento de la predicación es un momento de adoración al Señor? Y no solamente para aquella persona que está aquí adelante exponiendo, sino también para nosotros que somos los que estamos recibiendo. Así que, hermanos, el llamado para que podamos adorar al Señor en medio de la predicación es escuchar atentamente la exposición de la palabra del Señor. Todo creyente es llamado a madurar, a crecer en la doctrina, para ser instrumentos en las manos del Redentor para la vida de otra persona. El problema es que muchas personas llevan años en la iglesia, años asistiendo en el Evangelio, años asistiendo a la iglesia, pero aún así siguen siendo bebés espirituales. Y el autor de Hebreos habla muy tajantemente acerca de estas personas. En Hebreos capítulo 5, versículos 2 al 14, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que nuestra labor, hermanos, como creyentes, quienes domingo a domingo venimos a escuchar las Escrituras, es que crezcamos, es que maduremos en el Evangelio, para luego tener estos sentidos atentos, nuestros sentidos ejercitados, como dice Hebreo, para poder discernir la enseñanza que estamos recibiendo. Y así ser de bendición también a otros al enseñar las Escrituras. Que seamos como los bereanos, quienes recibían la palabra con toda solicitud, pero las escudriñaban para ver si las cosas que les habían enseñado eran ciertas o no. Hermanos, que tengamos, y mi deseo es que tengamos devoción por la enseñanza de la sana doctrina, para que así si un día viene alguien a predicar, o incluso alguno de nosotros que predica algo que no es bíblico, nuestros sentidos salten y protejamos hacia la iglesia de falsa enseñanza. Pero no vamos a poder hacerlo si es que no escuchamos atentamente las Escrituras y si no profundizamos en las Escrituras. Estos hermanos entonces estaban llenos del Espíritu. No solamente tuvieron esta solidaridad inexplicable de que vendían sus cosas y compartían, no solamente tenían una devoción por la sana doctrina, sino que también ellos tuvieron una unidad inigualable. Leamos versículos 46 al 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Estas personas dejaron a los pies de Jesucristo, a los pies de la cruz, todas sus posesiones, dejaron a los pies de la cruz su manera de pensar y ahora también dejaron atrás su individualismo. Ellos se encontraban unidos, judíos, partos, medos, romanos, todos estaban unidos por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos compartían el pan en sus hogares, ellos comían juntos, ellos alababan juntos, eran de testimonio a otras personas por la unidad que ellos tenían. La llenura del Espíritu en sus vidas no les permitía ahora vivir de manera individualista. Si veían alguna necesidad en algún hermano, ellos corrían para suplirla. Si veían que alguien no tenía, ellos daban. Ellos se deleitaban en esta comunión con los santos. Para ellos no era una carga tener que abrir las puertas de sus hogares para recibir a sus hermanos. Ellos eran hospedadores porque amaban a los suyos y no querían que nadie pasara necesidad. Y esto iba más allá de querer pasar un par de horas con el hermano. Ellos se deleitaban en esta coinonía. Ellos estaban activos en la coinonía, en el amor mutuo con los hermanos, en la unidad. Y no sé si a ti te ha pasado, pero para mí es un gozo cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia. Yo me deleito cuando vengo y comparto con mis hermanos. Para mí es hermoso esperar el día domingo, porque sé que voy a estar aquí con mis hermanos alabando juntos, compartiendo juntos, aprendiendo juntos. Es un deleite el poder estar aquí en el día del Señor. Aquel creyente que entiende su unión con Cristo va a ver la necesidad de unir sus vidas con el cuerpo de Cristo. Si entendemos cuál es nuestra unión con Cristo, vamos a entender la importancia del cuerpo de Cristo, de estar unidos al cuerpo de Cristo. Bendecidos en nuestra unidad con Cristo para ser bendecidos con la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos,
nos perdemos mucho de ti si es que tú no vienes los domingos a la iglesia. Nos perdemos, el cuerpo se resiente cuando no hay uno de sus miembros en la iglesia. El cuerpo es entonces enriquecido con tu vida y si no estás, el cuerpo no está completo. Por años yo he conocido a personas que dicen ser cristianas, pero que no aman al cuerpo de Cristo. Soy creyente, pero no voy a la iglesia, no asisto a la iglesia. Es como si alguien dijese que quiere ser mi amigo, pero no el de mi esposa. Aquel creyente que ama a Cristo amará a su esposa, a la iglesia, a pesar de todas las falencias que en ella podamos encontrar. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Como alguien dijo por ahí, si encuentras una iglesia perfecta no vayas porque la vas a arruinar. Por eso es tan preocupante, hermanos, cuando veo a alguien asistiendo a la iglesia, pero sin deseos de llegar a ser miembro de la iglesia. La membresía de la iglesia. No quieren comprometerse con el cuerpo local, solamente ellos quieren ser espectadores. Quieren venir los domingos e irse tal cual como estuvieron, sin ningún compromiso. Para saber las necesidades de tu hermano, para saber qué es lo que le falta, para saber cuáles son las necesidades o las pruebas que ellos están pasando, tú necesitas comprometerte con el cuerpo de Cristo. Necesitas estar cerca de tu hermano para saber qué es lo que necesita. Así que eso no podrá ser así si es que tú solamente eres un espectador. Tú necesitas comprometerte con la iglesia, con un cuerpo de Cristo. No estoy hablando que sea de este cuerpo, puede ser otra iglesia, quizás que sea más cómoda, que prediquen como a ti te gusta o qué sé yo, te sientas más cómodo ahí. Pero comprométete con la iglesia. Esta semana nosotros hemos estado dando clases de membresía aquí en la iglesia. Y ha sido hermoso ver cómo los hermanos han venido. El miércoles tuvimos la primera sesión. Hoy después del servicio tendremos la segunda sesión. Pero es hermoso ver que estos hermanos han llegado y quieren aprender más acerca de la membresía en la iglesia. ¿Qué es lo que significa ser miembro de The Heights? Y el próximo domingo, si el Señor nos da vida, vamos a estar aquí y vamos a verlos aquí adelante y vamos a darle la bienvenida a estos nuevos miembros. Y yo quiero que la iglesia de Heights les dé un aplauso, les abrace, les muestre esa unidad que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque son personas que quieren dejar de lado su individualismo, su comodidad y comprometerse con este cuerpo local. Imperfecto, pero quieren hacerlo. Así que de esta manera, hermanos, aquella persona llena del Espíritu va a buscar estar en comunión con los hermanos. No es algo que quieres evitar, es algo que quieres hacer. Comprométete con el cuerpo de Cristo. Sé bendecido por medio del cuerpo de Cristo. Pero la falta de llenura provocará todo lo contrario. Una separación del cuerpo de Cristo. Y el fin de esto es horrible, porque aquella persona que dice no necesitar el cuerpo de Cristo no tiene supervisión sobre su vida espiritual. Su corazón se llenará de orgullo y no habrá nadie que lo rescate de allí. Y lamentablemente es un patrón que se puede vivir de personas que no quieren asistir a la iglesia, que son orgullosas. Por eso, hermanos, estamos llamados a vivir en comunidad, ser miembros activos del cuerpo de Cristo, vivir en esta unidad inigualable. Gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por el cuerpo de Cristo, gloria a Dios porque a pesar de nuestras diferencias podemos estar unidos. Amén. En Jesucristo. Hermanos, para concluir, una iglesia llena del Espíritu en sus miembros verá las bendiciones de Dios como medio para bendecir a otras personas. Mostrará una solidaridad inexplicable, despojándose incluso de lo suyo para dar a otros. Tendrá una devoción por oír y por compartir la sana doctrina con otros y evidenciarán una unidad inigualable entre sus miembros. ¿Y cuál es el resultado de esta iglesia? ¿Qué es lo que se espera producto de esto? Versículo 47, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El Señor bendice a las iglesias que impactan
por medio de la unidad, por medio de la obra del Espíritu, por medio de la llenura del Espíritu en sus miembros, para bendición a otros. Hermanos, que el Señor nos dé más de su Espíritu para poder crecer en estas áreas.